en la frontera, donde la tierra se extendía infinita e implacable. Un joven ranchero llamado Silas Brennan vivía solo en la propiedad de su familia, sin haber sido tocado jamás por las manos de una mujer, sin estar preparado para lo que la naturaleza salvaje llevaría hasta su puerta. Cuando la encontró robando provisiones de su cobertizo al amanecer pálido, debería haber llevado la mano a su rifle. Pero algo en la forma en que se movía, algo en la postura desafiante de sus hombros, lo dejó paralizado. Era apache, una guerrera, y las palabras que le diría días después derrumbarían cada muro que había construido alrededor de su corazón solitario. Lo que él no sabía era que Nacoa no solo tenía hambre de comida. Y lo que ella no sabía era que el ranchero virgen que la observaba desde las sombras se convertiría en algo más peligroso que cualquier enemigo al que su tribu se hubiera enfrentado. Silas había estado solo durante 8 meses desde que su padre murió de fiebre, dejándole el rancho y nada más que silencio. Despertaba cada mañana con el vacío, trabajaba la tierra hasta que las manos le sangraban y se dormía con el sonido de su propia respiración. El aislamiento se había convertido en una segunda piel. Cómodo en su previsibilidad, nadie llegaba tan lejos. Nadie lo molestaba hasta la mañana en que oyó algo moverse en su cobertizo de suministros. Tomó el rifle junto a la puerta, el corazón golpeándole las costillas. Se habían visto bandidos 2 territorios más allá, hombres que mataban por menos que un caballo. Sus botas no hicieron ruido sobre la tierra compacta mientras se acercaba a la estructura de madera envejecida. La puerta colgaba abierta, balanceándose levemente con la brisa. Dentro, vio una sombra moviéndose entre los sacos de grano y las provisiones conservadas. Silas levantó el rifle, el dedo suspendido sobre el gatillo. Entonces la figura dio un paso hacia la luz que entraba por la puerta, y todos los pensamientos en su cabeza se apagaron. Era alta, más alta que la mayoría de las mujeres que había visto. Su cabello negro caía en una gruesa trenza por la espalda. La piel, oscurecida por el sol, los rasgos, fuertes y angulosos. Vestía ropa de cuero gastada por el uso duro, y a su espalda llevaba un arco con un carcaj de flechas, una mujer apache, sola, robando de sus provisiones con la eficiencia tranquila de alguien que ya lo había hecho antes. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de ella eran oscuros, casi negros, y no mostraban miedo, solo cálculo. Lo estaba midiendo, decidiendo si era una amenaza. Su mano no fue hacia el arco, pero él podía ver la preparación en su cuerpo, la tensión contenida de alguien que sabía matar. Silas debería haber gritado. Debería haberle ordenado que se fuera de su tierra, debería haber disparado un tiro de advertencia. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Había algo en su rostro, algo crudo y atormentado que reconoció porque lo veía en su propio reflejo cada mañana. Ella se dio la vuelta deliberadamente y tomó un saco de carne seca. No corrió, no pidió permiso, simplemente tomó lo que necesitaba, como si él no estuviera allí apuntándole con un rifle a la espalda. Su dedo se aflojó en el gatillo. «Espera». La palabra salió más áspera de lo que pretendía. Ella se congeló y luego giró lentamente la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Una ceja se alzó, en pregunta o desafío, no pudo saber cuál. Silas bajó el rifle. Las manos le temblaban y no sabía si era por miedo o por algo completamente distinto. «No tienes que robarlo». Sus ojos se entrecerraron. No confiaba en él, se veía en cada línea de su cuerpo. Pero tampoco se fue. Se quedó allí, sosteniendo el saco de carne, esperando a ver qué haría, esperando descubrir si era otro hombre blanco con palabras bonitas e intenciones feas. Él dio un paso atrás, dándole espacio, dándole la opción de huir si quería. «Toma lo que necesites. Solo, no vuelvas». Durante un largo momento, ella lo miró fijamente. Luego, sin decir palabra, tomó 2 sacos más, se los colgó al hombro con una fuerza que no debería haberle sorprendido, pero lo hizo, y pasó junto a él para salir del cobertizo. Tan cerca que pudo oler salvia y humo en su piel. Tan cerca que pudo ver la fina cicatriz a lo largo de su mandíbula. No le dio las gracias, no miró atrás.
Simplemente caminó hacia la línea de árboles donde comenzaba la naturaleza salvaje, con una zancada larga y decidida. Silas observó hasta que desapareció entre las sombras de los álamos, el corazón aún acelerado, la mente llena de preguntas sin respuesta. Pero lo que Silas no vio fue que, a 50 pasos dentro del bosque, Nakoa se detuvo. Dejó los sacos en el suelo y se giró para mirar la casa del rancho, al joven que permanecía inmóvil junto al cobertizo. Y por primera vez en 6 meses, algo se agitó en su pecho que no era ni dolor ni rabia. Era curiosidad. Y la curiosidad, ella lo sabía, era peligrosa. Pasaron 3 días antes de que Silas la viera de nuevo. 3 días de mirar por encima del hombro, de sobresaltarse con las sombras, de permanecer despierto preguntándose si volvería, preguntándose si quería que lo hiciera. Estaba reparando la cerca del pastizal oriental cuando lo sintió, esa sensación punzante de estar siendo observado. Sus manos se detuvieron sobre la madera áspera, las astillas clavándose en las palmas. No se dio la vuelta. No quería asustarla si era ella, no quería parecer temeroso si no lo era. Lentamente volvió al trabajo, clavando el poste en la tierra dura con golpes firmes del mazo. Cada impacto enviaba vibraciones por sus brazos. El sudor le corría por la espalda a pesar del aire fresco de la mañana. Y durante todo ese tiempo, sintió esos ojos sobre él. Después de 1 hora, no pudo soportarlo más. Se giró. Ella estaba de pie en el borde del bosque, a unos 30 pasos, sin esconderse, solo observándolo. El sol de la mañana hacía brillar su cabello negro y, incluso desde esa distancia, podía ver la intensidad de su mirada. No lo miraba como se mira una amenaza. Lo estudiaba como un acertijo que intentaba resolver. Sus miradas se clavaron una en la otra, ninguno se movió. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado con algo para lo que Silas no tenía palabras. Se le secó la boca. El pulso se le aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo físico. Ella inclinó ligeramente la cabeza y la comisura de su boca se levantó. No era del todo una sonrisa, más bien parecía que hubiera descubierto algo divertido. Luego se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el bosque. Silas se quedó allí, el martillo colgando flojo de su mano, respirando más rápido de lo normal. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué volver solo para observar? La pregunta giró en su mente como buitre sobre un cadáver, desgarrando su concentración el resto del día. A la mañana siguiente, ella volvió a estar allí, esta vez más cerca, sentada sobre un tronco caído justo más allá del límite de su propiedad. Con los brazos cruzados, lo observaba mientras trabajaba en la puerta del corral. No hacía ningún intento por ocultarse. Sin fingir secreto alguno, estaba allí, tan audaz como el amanecer. Intentó ignorarla. Aguantó quizá 10 minutos antes de que la curiosidad ganara. Dejó las herramientas y caminó hacia ella, cada paso sintiéndose más pesado de lo que debería. Ella no se movió ni reaccionó, simplemente lo observó acercarse con esos ojos oscuros e indescifrables. Se detuvo en el límite de la propiedad, una frontera invisible que ninguno había cruzado aún. De cerca, pudo ver detalles que antes había pasado por alto, lo gastada pero bien cuidada que estaba su ropa de cuero, los ligeros callos en sus dedos, la forma en que se mantenía como un resorte tenso, lista para estallar en movimiento en cualquier instante. ¿Por qué sigues regresando? Su voz salió más áspera de lo que quería. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró con esa misma mirada evaluadora. Cuando finalmente habló, su inglés tenía acento, pero era claro. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Violencia, crueldad, las cosas que los hombres blancos suelen ofrecer. Se puso de pie, y él volvió a notar lo alta que era, sus ojos casi al nivel de los suyos. Pero me diste comida. Me dejaste ir. ¿Por qué? Silas tragó saliva. La pregunta se sentía como una trampa, aunque no sabía por qué. Parecía que la necesitabas más que yo. Algo cambió en su expresión, no se suavizó exactamente, pero los bordes duros parecieron difuminarse un poco.
¿Vives solo? No era una pregunta, pero él asintió. Yo también. Lo dijo como una confesión, como admitir una debilidad que no estaba acostumbrada a reconocer. El silencio se extendió entre ellos, pero no fue incómodo. Estaba cargado de cosas que ninguno sabía cómo decir. Silas volvió a oler la salvia en ella, mezclada con cuero y algo más terroso. Vio el subir y bajar de su pecho al respirar. Sintió el calor que irradiaba su piel a pesar del aire fresco. Ella se giró para mirarlo de frente, y la franqueza de su mirada despojó cualquier defensa que él hubiera intentado levantar. Me miras como un hombre hambriento mira la comida. Como un hombre en el desierto mira el agua. La garganta de Silas se cerró. Quiso negarlo. Quiso levantarse y marcharse. Quiso hacer cualquier cosa excepto quedarse allí, bajo el peso de su atención. Pero su cuerpo no le obedecía. Nakoa se inclinó más cerca. Su aliento era cálido contra su mejilla. No me he acostado con un hombre en 6 meses. No desde que murió mi esposo. ¿Sabes lo que se siente desear durante 6 meses, Silas? El mundo se redujo solo a ellos dos. Al calor de su cuerpo junto al suyo. Al ronco susurro de su voz diciendo palabras que incendiaban cada uno de sus nervios. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. No lo sabría. Ella se apartó un poco, estudiando su rostro. Algo parecido a la comprensión amaneció en sus ojos. Luego algo más, algo que podía ser hambre. Nunca has estado con una mujer. No era una pregunta. Aún así, la vergüenza lo atravesó. A los 24 años, debería haber hecho muchas cosas. Pero vivir allí solo, sin pueblo a kilómetros, sin vecinos, sin nadie más que él, la tierra y el silencio. No, admitió, la palabra apenas un susurro. La mano de Nakoa se alzó, los dedos recorriendo la línea de su mandíbula con un roce tan ligero que casi parecía imaginado. Excepto que su piel ardía en cada punto donde ella lo tocaba. Eso no es algo de lo que debas avergonzarte. Entonces, ¿por qué siento que lo es? Porque crees que te hace menos. Su pulgar rozó su labio inferior y su respiración se cortó. Pero quizá te haga más. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, antes de que pudiera procesar la sensación de sus manos en su piel, ella se puso de pie de golpe. Todo su cuerpo se tensó, la cabeza girándose hacia los árboles del este. Entonces Silas lo vio, lo que ella había oído antes que él. Movimiento en el bosque. No una persona, varias. Me están buscando, dijo Nakoa, con la voz plana y fría. La mujer que había estado tocándole el rostro había desaparecido, reemplazada por la guerrera que vio por primera vez en su cobertizo. Su mano fue al cuchillo de su cinturón. ¿Quién es? Mi gente. He estado fuera demasiado tiempo. Lo miró desde arriba y, por primera vez, él vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. No entenderán por qué estoy aquí. No te entenderán a ti. 3 hombres emergieron de la línea de árboles. Guerreros apache, armas listas, rostros duros de sospecha. Vieron a Nakoa de pie frente a él, lo vieron sentado a sus pies. Los ojos del guerrero principal se entrecerraron y ladró algo en su idioma que Silas no entendió, pero que sintió en las entrañas como un golpe. Nakoa respondió en la misma lengua, con la voz afilada y desafiante. El guerrero dio un paso adelante, la mano apretándose alrededor del arco. Los otros 2 se abrieron en abanico, rodeándolos. Silas se levantó despacio, las manos visibles y vacías. Su mente repasó opciones. Ninguna era buena. Aquellos hombres podían matarlo sin sudar. Podían quemar su rancho y marcharse antes de que nadie supiera lo ocurrido. Y Nakoa, de pie entre él y ellos, parecía estar decidiendo si luchar o huir. El guerrero principal habló de nuevo, y esta vez los hombros de Nakoa se tensaron. Fuera lo que dijo, no era una petición. Era una orden. Ella se volvió para mirar a Silas por última vez.
En esa mirada estaba todo lo que no se habían dicho, todo lo que había ido creciendo entre ellos en esos pocos días y algo más, algo que parecía una promesa. Luego caminó hacia su gente. Las manos de Silas se cerraron en puños a sus costados, cada instinto gritándole que la detuviera, aunque sabía que eso significaría su muerte. 2 noches después, Silas despertó con el sonido de algo golpeando su ventana. Una piedrecilla, luego otra. Tomó el rifle y se acercó al vidrio, el corazón desbocado. A la luz de la luna la vio. Nakoa estaba en su patio, un moretón marcándole un pómulo, respirando con dificultad. Hizo un gesto urgente hacia la casa. No pensó. Bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta de golpe. Ella pasó junto a él, escudriñando la oscuridad detrás. Vienen. No están lejos. ¿Qué pasó? Me negué a casarme con el hombre que eligieron para mí. Dije que escogería mi propio camino. Se tocó el moretón sin inmutarse. Mi hermano hizo esto. Dijo que deshonro a nuestra familia. Que deshonro la memoria de mi esposo muerto. Entonces Silas lo oyó. Voces a lo lejos. Los guerreros la estaban rastreando. El sótano bajo la cocina, dijo, agarrándola del brazo y tirando de ella hacia la pequeña trampilla del suelo. Está escondido bajo la alfombra. Ella dudó, sus ojos encontrándose con los de él. En ellos vio algo que no había visto antes, vulnerabilidad. Confianza. Asintió y lo dejó guiarla hacia la oscuridad. El espacio era estrecho, apenas lo bastante alto para estar de pie, alineado con conservas y provisiones para el invierno. Silas bajó tras ella y cerró la trampilla, colocando la alfombra en su sitio. La oscuridad los envolvió por completo. Oía su respiración rápida y superficial. Sentía el calor de su cuerpo en el espacio reducido. Estaban tan cerca que cuando él cambió el peso, su pecho rozó su hombro. Registrarán la casa, susurró ella, su aliento cálido en su cuello. Si nos encuentran así, entonces nos quedamos quietos. Pasos arriba. Botas pesadas cruzando su suelo. La mano de Silas encontró la de Nakoa en la oscuridad, y ella la apretó con fuerza suficiente para doler. Su otra mano se apoyó en su pecho, y él supo que podía sentir su corazón golpeando contra su palma. Voces sobre sus cabezas, enfadadas, buscando, muebles moviéndose, vidrio rompiéndose. Estaban destrozando su casa. Los dedos de Nakoa se aferraron a su camisa, su cuerpo tenso contra el suyo. En la negrura absoluta, cada sentido se agudizó, el olor a salvia de su cabello, el calor de su piel, la forma en que su respiración se entrecortó cuando su pulgar recorrió sus nudillos sin que él se diera cuenta. Los minutos se estiraron hasta parecer horas. Los guerreros recorrieron cada habitación, se acercaron a la cocina 2 veces. Silas contuvo el aliento en ambas, sintiendo que Nakoa hacía lo mismo. Sus cuerpos se apretaron aún más en el espacio reducido. Y aun con el peligro sobre ellos, aun con la muerte tan cerca, él era dolorosamente consciente de cada punto donde se tocaban. Finalmente, los pasos se alejaron. Las voces se desvanecieron. El silencio se asentó como polvo. Pero ninguno se movió. La frente de Nakoa descansaba ahora contra su clavícula. Su respiración más tranquila, pero aún rápida. Su mano libre había encontrado de algún modo la cintura de ella, los dedos extendidos contra el cuero de su ropa. Silas, su voz era apenas audible. Lo que dijiste antes sobre no haber estado nunca con una mujer, no es el mejor momento para esa conversación. Puede que no haya otro. Ella levantó la cabeza y, aun en la oscuridad, él pudo sentir la intensidad de su mirada. No dejarán de buscarme. Si me encuentran contigo, nos matarán a los dos. Entonces, ¿por qué viniste aquí? La respuesta no llegó en palabras, sino en acción. Sus labios encontraron los de él en la oscuridad, y cada pensamiento en su cabeza se dispersó como hojas al viento. Ella lo besó con un hambre que le robó el aliento, las manos moviéndose por su rostro, su cuello,
sus hombros. Él respondió por instinto, atrayéndola hacia sí, saboreando desesperación y deseo en sus labios. Cuando ella se apartó, ambos respiraban con dificultad. Por eso, dijo, porque en 6 meses de duelo, rabia y soledad, tú eres lo único que me ha hecho sentir viva otra vez. No sé lo que estoy haciendo, admitió él, con la voz áspera. Yo tampoco, respondió ella. Pero sé que no puedo volver con mi gente. Y sé que no puedo dejar de pensar en ti. Arriba, la casa estaba en silencio. Los guerreros se habían ido, pero ninguno de los dos se movió para salir del sótano. Aún no. Porque en ese espacio pequeño y oscuro, apretados con el peligro alrededor, algo había cambiado entre ellos que no podía deshacerse. Nakoa se quedó. Durante 3 días se quedó, y el mundo silencioso de Silas se convirtió en algo completamente distinto, algo cargado, vivo y aterrador en su intensidad. Trabajó a su lado sin que se lo pidiera, lo ayudó a reparar la cerca que los guerreros habían dañado, acarreó agua del pozo, se movió con una eficacia que hablaba de habilidades de supervivencia ganadas con esfuerzo. Y en cada momento que pasaban juntos, el aire entre ellos se volvía más pesado de cosas no dichas. La segunda mañana estaban en el granero cuidando de sus 2 caballos. Silas estiró la mano para tomar la brida al mismo tiempo que Nakoa, y sus manos chocaron. Ambos se quedaron inmóviles. El contacto duró quizá 2 segundos antes de que se apartaran, pero su piel ardía donde los dedos de ella lo habían rozado. Perdón, murmuró él, sin mirarla. No te disculpes por tocarme. Su voz tenía un filo que lo hizo alzar la vista. Ella lo observaba con esa mirada directa que despojaba cualquier pretexto. A menos que no quieras hacerlo. Eso no, se detuvo, sin saber cómo terminar. Ella dio un paso más cerca, lo bastante como para que viera el pulso latiendo en su garganta. ¿Tienes miedo de desearme? ¿Por qué? Porque no sé cómo desear a alguien así. La confesión salió cruda y honesta. Todo lo que sé de ti me dice que eres peligrosa, que debería enviarte lejos, pero cada vez que intento pensar en que te vayas, no puedo respirar bien. Algo se suavizó en su expresión. Ella alzó la mano y tocó su rostro, los dedos suaves contra su mejilla. ¿Crees que yo no tengo miedo? Estoy aterrada. Hace 6 meses enterré al hombre con el que pensaba envejecer. Juré que nunca volvería a dejar que nadie se acercara. Y entonces apareces tú, con tus manos suaves y tu corazón aún más suave. Y no puedo detenerme de desear cosas que no tengo derecho a desear. ¿Qué cosas? En lugar de responder, ella lo besó, esta vez más despacio que en el sótano. Menos desesperado, más deliberado, aprendiendo la forma de su boca, su sabor. Sus manos encontraron la cintura de ella, atrayéndola más cerca, y ella dejó escapar un sonido bajo en la garganta que envió calor por todo su cuerpo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Ella apoyó la frente contra la suya. Quiero eso. Quiero sentir algo que no sea solo duelo. Quiero recordar lo que es ser tocada con ternura y no por deber. Y yo quiero, se interrumpió, de pronto tímido pese a haberla besado. Dilo. Quiero saberlo. Quiero saber qué se siente estar con alguien, no estar solo nunca más. Sus manos se apretaron en la cintura de ella. Pero más que eso, quiero que seas tú. No cualquiera. Tú. Nakoa se apartó lo suficiente para mirarlo de frente. Haces que sea muy difícil mantener mis muros en pie, Silas Brennan. Bien, se sorprendió a sí mismo con la palabra, con la seguridad que llevaba. Porque tú ya derribaste todos los míos. Esa tarde se sentaron en el porche mientras el sol se ponía, los hombros tocándose, las manos entrelazadas. No hablaron mucho. No hacía falta. El silencio era cómodo, lleno del sonido de los grillos y el llamado ocasional de un ave nocturna. Háblame de él, dijo Silas al fin. De tu esposo. Nakoa guardó silencio largo rato. Se llamaba Takakota. Cazador fuerte. Buen hombre.
Murió defendiendo nuestro campamento de los saqueadores. Se desangró en mis brazos mientras yo no podía hacer nada más que mirar. Su agarre en la mano de él se tensó. La tribu espera que honre su memoria casándome con su hermano, dando hijos varones para continuar su linaje, como si yo fuera una propiedad que se transfiere. No eres una propiedad. No, no lo soy, se volvió para mirarlo. Por eso no volveré. Aunque signifique ser cazada. Aunque signifique. Se detuvo, girando bruscamente la cabeza hacia los árboles del este. Silas lo vio también, una delgada línea de humo elevándose contra el cielo que oscurecía. No de una sola antorcha, de varias. Han traído más guerreros, dijo Nakoa, con la voz plana. Ya no están buscando. Vienen a llevarme por la fuerza. Silas se levantó, el corazón hundiéndose. ¿Cuántos? Demasiados. Ella se puso de pie junto a él, la mano yendo al cuchillo de su cinturón. No se irán sin mí. Y si te interpones, te matarán sin dudar. Las antorchas se acercaban, una línea de fuego cortando la oscuridad creciente, dirigiéndose directamente a su rancho, viniendo por ella. Y Silas supo que en los próximos minutos tendría que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. 7 guerreros emergieron de la oscuridad, las antorchas proyectando sombras duras sobre sus rostros. El líder, el mismo de antes, dio un paso al frente. Sus ojos encontraron a Nakoa y luego se posaron en Silas con abierto desprecio. Habló en apache, su voz resonando por el patio. Nakoa respondió, avanzando para colocarse delante de Silas. Su mano permaneció en el cuchillo, pero no lo desenvainó. El guerrero ladró algo más, señalándola con brusquedad. Luego hizo un gesto hacia el bosque detrás de él. ¿Qué está diciendo? Preguntó Silas en voz baja. Que he avergonzado a mi familia. Que he deshonrado la memoria de Takakota al rechazar a su hermano. Que debo regresar ahora o ser declarada muerta para la tribu. Su voz era firme, pero él podía ver la tensión en sus hombros. Dice que, si no voy voluntariamente, quemarán este lugar hasta los cimientos contigo dentro. El guerrero habló de nuevo y, esta vez, Silas captó una palabra que se repetía, un nombre. La mandíbula de Nakoa se tensó. Dice que mi hermano está esperando. Dice que el hermano de Takakota tiene el derecho de reclamarme como su esposa. Que esto no es negociable. Silas miró a los 7 guerreros armados, miró las antorchas, miró a Nakoa, rígida a su lado, atrapada entre 2 mundos. Cada instinto le gritaba que diera un paso atrás, que la dejara ir, que se salvara. Era solo un hombre contra 7 combatientes entrenados. No tenía ninguna posibilidad. Pero cuando abrió la boca, salieron otras palabras. No. La sola sílaba cortó la noche. Los guerreros se movieron, las manos yendo a las armas. Nakoa se volvió hacia él, los ojos muy abiertos con algo que podía ser miedo, esperanza, o ambas cosas. Silas, no puedes. He dicho que no. Dio un paso adelante, colocándose entre ella y los guerreros. Las manos le temblaban, pero la voz le salió firme. Ella se queda aquí porque quiere. No porque yo la obligue, ni porque ustedes la obliguen. Porque ella lo eligió. La expresión del guerrero principal se oscureció. Dijo algo cortante y avanzó un paso. Los otros lo imitaron, formando un semicírculo alrededor del porche. Dice que eres un necio, tradujo Nakoa, agarrando la parte trasera de la camisa de Silas. Que un solo hombre blanco no puede enfrentarse a guerreros apache. Dice que tu muerte no significará nada. Tal vez. El corazón de Silas latía tan fuerte que creyó que iba a estallar. Pero si morir significa que ella pueda elegir su propia vida, entonces moriré. Porque eso es lo que hacen los hombres decentes. Defienden a quienes no pueden defenderse. Incluso cuando están aterrados. Incluso cuando saben que van a perder. Nakoa emitió un sonido detrás de él, algo entre un jadeo y un sollozo.
Su mano se aferró con más fuerza a su camisa. El guerrero principal estudió a Silas durante un largo momento. Luego habló de nuevo, pero su tono era distinto, menos furioso, casi curioso. Hizo una pregunta. «¿Quieres saber por qué morirías por una mujer que no es tuya?», susurró Nakoa. Silas no dudó. «Dile que ella es mía y yo soy suyo. Dile que nos elegimos el uno al otro». Cuando Nakoa tradujo, algo cambió en la postura de los guerreros. Los ojos del líder se movieron entre Silas y Nakoa, viendo algo allí que lo hizo detenerse. Habló largamente, con voz dura, pero ya sin amenaza directa. Dice, la voz de Nakoa se quebró. Dice que, si elijo quedarme contigo, nunca podré regresar. Estaré muerta para mi gente. Mi nombre no será pronunciado. Mi familia me llorará como si hubiera muerto. Y que, si regreso, seré obligada a casarme con el hermano de Takakota, a darle hijos, a vivir como su propiedad hasta morir. La elección quedó suspendida en el aire como humo. Silas sintió el peso aplastándolos a ambos. Quería decirle que se quedara, quería rogarle que no se fuera, pero tenía que ser su decisión. No de él. No de su hermano. No de la tribu. De ella. Nakoa guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego dio un paso hasta colocarse junto a Silas. Su mano encontró la de él y la apretó con fuerza. Miró al guerrero principal y habló en apache, con voz clara y firme. La expresión del guerrero se endureció. Respondió con brusquedad, pero Nakoa lo interrumpió con más palabras. Los dos intercambiaron frases, las voces elevándose. Finalmente, el guerrero escupió algo que sonó como una maldición y se dio la vuelta. Los demás lo siguieron, las antorchas desapareciendo de nuevo en el bosque. Antes de irse del todo, el líder miró atrás una última vez. No a Nakoa, sino a Silas. Y en esa mirada había algo que bien podría haber sido respeto. Permanecieron en el patio mucho después de que las antorchas se hubieran perdido de vista, las manos aún entrelazadas, sin decir palabra. El peso de lo ocurrido caía sobre ambos. «No tenías que hacer eso», dijo Nakoa al fin, con la voz áspera. «Ponerte delante de mí así. Podrías haber muerto». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» Silas se volvió para mirarla de frente. A la luz de la luna vio las lágrimas correr por sus mejillas. Era la primera vez que la veía llorar. «Hace 6 meses enterré a mi padre y pensé que pasaría el resto de mi vida solo. Pensé que eso era todo lo que mi vida sería. Vacía. Silenciosa. Segura». Alzó la mano y apartó una de sus lágrimas con el pulgar. «Y entonces apareciste tú y me hiciste sentir cosas que no sabía que podía sentir. Me hiciste querer cosas que no sabía cómo querer. Y comprendí que la seguridad no es vivir. Es solo existir». Nakoa cerró los ojos, inclinándose hacia su mano. «He renunciado a todo por esto. Por ti». «Lo sé», dijo él. «Y pasaré cada día asegurándome de que nunca te arrepientas». Ella abrió los ojos, y la vulnerabilidad que vio allí le quitó el aliento. Esa mujer fuerte y feroz que había enfrentado a guerreros sin doblegarse lo miraba como si él fuera lo único firme en un mundo que acababa de cambiar bajo sus pies. «Llévame adentro», susurró. El corazón de Silas golpeó con fuerza. «Nakoa. Necesito sentir algo real, algo bueno. Necesito», se detuvo, tragando saliva. «Te necesito». Apenas cruzaron la puerta cuando ella ya lo estaba besando, las manos en su cabello, el cuerpo presionándolo con una urgencia que no dejaba espacio para la duda. Él respondió por instinto, retrocediendo con ella hacia las escaleras, tropezando en su prisa. «Despacio», murmuró ella contra su boca, aun mientras tiraba de su camisa. «Tenemos tiempo ahora. Todo el tiempo que necesitemos». Llegaron a su dormitorio y la urgencia se transformó en algo distinto, algo tierno. Las manos de Nakoa se movieron más despacio al desabotonarle la camisa,
los dedos recorriendo su pecho con una delicadeza que lo hizo estremecer. Él la tocó a su vez, torpe pero cuidadoso al desatar los lazos de su ropa de cuero. No sé lo que estoy haciendo, admitió él, con la voz temblorosa. Yo tampoco. Ella tomó su rostro entre las manos y lo obligó a mirarla a los ojos. Mi esposo y yo éramos jóvenes cuando nos casamos. Era deber más que deseo. Rápido y práctico, como todo en nuestras vidas. No sé cómo hacer esto despacio, cómo hacer que signifique algo más que cuerpos unidos. Entonces lo descubriremos juntos. Lo que siguió fue torpe, vacilante y absolutamente perfecto en su imperfección. Nakoa lo guió con manos pacientes, mostrándole dónde tocar, cómo moverse. Él aprendió el mapa de su cuerpo en la oscuridad, cada cicatriz, cada curva, cada punto sensible. Ella jadeó cuando besó el hueco de su garganta, se arqueó contra él cuando sus manos encontraron sus caderas. Cuando por fin se unieron, ella emitió un sonido que fue mitad sollozo, mitad gemido. Y él comprendió que no se trataba solo de liberación física. Eran dos personas que habían estado solas demasiado tiempo, encontrando hogar la una en la otra, encontrando consuelo, encontrando paz. Después quedaron entrelazados, la piel húmeda de sudor, respirando con dificultad. La cabeza de Nakoa descansaba sobre su pecho, su mano recorriendo lentamente la espalda de ella. Ninguno habló durante mucho rato. 6 meses, dijo ella al fin, en voz baja. 6 meses pensando que nunca volvería a sentir esto. Pensando que cargaría con el dolor y la rabia hasta que me mataran. Y entonces apareciste tú, con tu corazón suave y tu valentía imposible, y todo cambió. Silas besó su cabello. Tenía tanto miedo. Lo sé. Sentía cómo temblabas. Ella alzó la cabeza para mirarlo, y en sus ojos había algo cálido y suave que él nunca había visto antes. Pero aún así lo hiciste. Eso es el valor. No la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Mi padre solía decir eso. Era un hombre sabio. Ella volvió a acomodarse contra su pecho, los dedos trazando dibujos distraídos sobre su piel. ¿Y ahora qué pasa, Silas? No puedo volver. Mi gente no vendrá por mí otra vez. Estoy sola en este mundo, excepto por ti. Entonces construimos algo nuevo juntos. La rodeó con los brazos. Quédate aquí. Ayúdame a llevar este rancho. De algún modo lo haremos funcionar. Lo haces sonar sencillo. Tal vez lo sea. Tal